Muy buenos días. Mi nombre es Valentina Oliveros, estudiante del programa de Derecho de la Universidad del Atlántico, y el día de hoy estaré presentando y acompañando la jornada académica preparada. Pues es un cordial saludo para todos y bienvenidos a este tercer día de jornadas del 15º Encuentro de Investigación de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica Nodo Caribe. Hoy tendremos la oportunidad de compartir las reflexiones académicas e investigativas de grandes profesionales y docentes. Asimismo, en el marco del Coloquio Internacional Democracia y Retos de la Justicia, el primer panel contará con la participación del doctor Arango Rivadeneira, el profesor Rubén Martínez Dalmau y a su vez el doctor Oscar Mejía Quintana, quienes nos estarán acompañando y a quienes saludamos y les damos un grato agradecimiento por estar acompañándonos el día de hoy. No sin más, bueno, vamos a darle a otro grande del derecho en Colombia, al cual admiramos mucho, el doctor Oscar Mejía Quintana, y hoy nos trae una ponencia sobre desobediencia civil y democracia contestataria. Y me hace acordar que por el doctor Oscar Mejía comencé a explorar a un autor que se llama John Rawls y muchos autores más en unas diapositivas que son, no sé, 170, 180 diapositivas, doctor Oscar, que son bastante contenido y creo que todos sus alumnos hemos intentado estudiar y estudiar ese gran legado que usted ha presentado al derecho. Y hoy nos presenta una ponencia. Cuando conversábamos sobre el escenario, yo le comentaba de que en la actualidad, el contexto, la crisis, la exigencia de la ciudadanía y la democracia, el problema de la democracia que es indudablemente sobresaliente. Y usted nos mencionó el nombre de su ponencia, desobediencia civil y la democracia contestataria. Entonces, me parece importante, profesor, en este momento tan importante, escuchar su opinión y sus ideas frente a cómo la ciudadanía ha efectuado esa desobediencia civil, ¿verdad? Pero también cómo es la respuesta del Estado. Entonces, doctor Oscar, bienvenido a esta su casa, la Universidad del Atlántico. Juan Carlos, muchas gracias a todo el equipo, a la Universidad del Atlántico, por supuesto, al profesor Rodolfo Arango, al profesor Rubén Martínez, que me alegra pues verlos, al menos por acá, ya que no tenemos por el momento otra opción. En efecto, voy a desarrollar pues esta tipología, llamémoslo así, de la desobediencia. Me voy a permitir presentar, digamos, un PowerPoint que voy a compartir en la pantalla. Ustedes me dirán si está cuando aparezca. Ya lo estamos observando, doctor Mejía. ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Voy a tratar de ilustrar esta hipótesis de trabajo. El derecho de resistencia del derecho natural antiguo y medieval se metamorfosea con el liberalismo de la modernidad temprana en una desobediencia civil contra el tirano, pero no contra las leyes. Frente al holocausto judío y los juicios de Nuremberg y Tokio, que reedita la necesidad de corrección a la legalidad que el planteamiento de John Rawls invoca desde los principios de justicia como justificación de la desobediencia civil, y que Ronald Dworkin y Robert Alexy igualmente reivindican como instancia de corrección sine qua non al interior del derecho. La teoría discursiva de Jürgen Habermas y la tercera escuela de Frankfurt, por su parte, desde la pretensión de consenso radical de los desfavorecidos y afectados, defiende tanto la legitimidad de la desobediencia política a la ley, que debe ser respetada por las autoridades y por tanto no penalizada, como el principio de coherencia frente a la legalidad como una instancia político-moral, no jurídica, de corrección al ordenamiento legal en su conjunto. Quiero básicamente mostrar las raíces de la desobediencia
Y para eso tenemos que ir al derecho natural antiguo y medieval. Obviamente el derecho natural arranca con Aristóteles, y en la Ética de Nicómaco, que es el crisol, que es la matriz del derecho natural antiguo, Aristóteles va a plantear la equidad como el instrumento de corrección del derecho positivo. Pero, ¿dónde se fundamenta la equidad? La equidad se fundamenta en el derecho natural. ¿Y qué es el derecho natural para Aristóteles? ¿Dónde se funda el derecho natural? En las costumbres, en los modelos de vida buena ejemplarizantes. Entonces, aquí hay un elemento clave, digamos, de comprensión de que el derecho natural, al menos en esta versión, no tiene nada que ver con principios religiosos, que es la gran confusión que hemos hecho. El derecho natural aristotélico se fundamenta en el bien común, y ese bien común es entendido como los modelos de vida buena ejemplarizantes, como las virtudes. Cuando alguna decisión judicial, cuando algún gobernante va en contra del bien común, entonces se justifica revertir, reversar esa decisión, esa política, en nombre del bien común. Más tarde, Tomás de Aquino recoge a Aristóteles, obviamente ya dentro de la tradición cristiana, y va a plantear una diferenciación entre la ley divina, la ley de Dios, que nadie conoce, la ley tan natural, que es la que Dios le entrega a los hombres, ¿sí? Los mandamientos, y la ley humana. Y esa ley humana la diferencia en dos: la ley legal, que tenemos obligación de obedecer, pero la otra es la ley corrupta, que va en contra del derecho natural. Y esa ley corrupta que va en contra del derecho natural, por lo menos el creyente tiene obligación de no obedecer. Y esto ya es casi, digamos, un anticipo del imperativo categórico kantiano. No se puede obedecer la ley que va contra el derecho natural. Esto, por supuesto, nos plantea, tanto en el derecho natural antiguo como medieval, algo muy importante, que vamos a ver cómo después se transforma en la modernidad, que es la desobediencia legítima a la ley. Desobediencia legítima a la ley. La ley se puede desobedecer legítimamente. De ahí provienen, dentro del derecho natural y el derecho natural, el impulso de hoy, de lo que conocemos hoy como las mingas, o el impulso incluso de lo que heredamos y después será recogido por la Constitución del 91, que son las figuras de los cabildos y particularmente del cabildo abierto. Estas son figuras propias del derecho natural que tenían un sentido contestatario, de ir más allá del ordenamiento, de ir más allá de la ley. Y esto es clave comprenderlo, oyente. El naturalismo moderno ya sufre un proceso de transformación, y aquí yo quiero que ustedes diferencien el proceso, y van a ver, vamos después a ver por qué. Las dos grandes tradiciones que entran a la modernidad después de la Edad Media son el republicanismo, que en cierta forma va de la mano de algo que algunos han confundido con el republicanismo, que es el humanismo cívico. Pero el humanismo cívico tiene una connotación ética clara, mientras que el republicanismo ya entra como un paradigma moderno a confrontar al otro paradigma de la modernidad temprana, que es el liberalismo. Los dos grandes paradigmas de la modernidad son el republicanismo y el liberalismo. Pero va a haber una diferencia clave entre los dos, porque mientras el republicanismo reivindica como procedimiento el consenso para recoger la voz de las minorías, el liberalismo va a reivindicar como procedimiento la regla de mayoría,
El liberalismo no reivindica el consenso. Eso es una falacia que ha hecho carrera. El liberalismo no reivindica el consenso. El consenso lo reivindica el republicanismo para preservar las voces de la minoría y de las minorías. Es el liberalismo el que impone la regla de mayoría. Y el republicanismo mantiene la desobediencia al soberano, pero también a la ley. Mientras que el liberalismo, y eso es lo que vamos a ver precisamente en Locke, borra eso. El liberalismo con Locke, segundo tratado sobre el gobierno civil, va a plantear la desobediencia civil contra el tirano, pero no contra las leyes. Y esto es clave, porque esa herencia, la herencia maldita del liberalismo, será la que recogerá después el derecho positivo, el positivismo kelseniano. Ahí es interesante ver cómo, por ejemplo, Hobbes, cuando el Leviatán le dice, entrégueme la libertad, enajene su libertad, enajene la libertad absoluta para que superemos el estado de naturaleza, y la comunidad efectivamente se la entrega. Inmediatamente el Leviatán, el Estado, entonces le dice, ahora entrégueme el derecho de resistencia. Y sin embargo, ahí Hobbes, con mucha sutileza, dice, no, el derecho de resistencia no se lo entrego al Estado. Porque entregar el derecho de resistencia al Estado es dejar a la comunidad, es dejar a la sociedad sin ningún instrumento frente a un Estado desbordado, frente a un Estado que se extralimite, o frente a cualquier poder fáctico que se extralimite. El derecho de resistencia perdura en la comunidad. Pero el liberalismo borra eso, borra eso. Y por eso la gran herencia del justnaturalismo temprano moderno, ¿sí?, que es el padre del positivismo jurídico, va a ser desobediencia al tirano, pero obediencia absoluta a la ley. Obediencia absoluta. Y eso es, efectivamente, lo que hereda Kelsen. Obviamente, al comienzo Kelsen, en los primeros años del siglo XX, hay toda una reflexión muy interesante sobre qué es, cuál es el estatuto epistemológico del derecho, qué es realmente lo que caracteriza el derecho. Kelsen está queriendo tomar distancia del justnaturalismo, quiere tomar distancia también del realismo y su concepto de eficacia social, e incluso del marxismo, que ya en este momento, mediados del siglo XIX, ya era una teoría del derecho en curso. Kelsen va a plantear que el problema propio del derecho es la validez jurídica, el problema epistemológico, la columna vertebral epistemológica es la validez jurídica. Y va a plantear que esa validez jurídica se fundamenta en la preexistencia de un sistema jurídico que a su vez tiene como condición de posibilidad una norma básica, una norma fundamental. Y viene toda una reflexión de Kelsen que en últimas podríamos decir es una herencia justnaturalista, porque efectivamente la Grundnorm, la norma fundamental, es todavía ese intento del positivismo clásico, del positivismo temprano, de darle un sentido, un significado, una finalidad al derecho, ¿sí? No logran, digamos, romper, digamos, esa angustia, llamémoslo así, esa angustia del jurista de que el derecho tendría que responder a algo. Pero Kelsen, desgraciadamente, que primero reconoce, como lo están viendo ustedes ahí en este texto, que es el borrador de donde surge la teoría pura del derecho, que la norma básica tiene un contenido material, posteriormente, por la presión del Círculo de Viena, por la presión del formalismo, da un giro procedimental, y entonces va a plantear la norma fundamental como una norma que es simplemente una condición lógico-epistemológica del sistema jurídico. Una norma que no es fruto de un querer y que no tiene contenido material. Ya Robert Walter, cuando le presentan esto, dice, esto sí, aquí empieza a resquebrajarse la teoría pura del derecho. Aquí empieza la teoría pura del derecho a fisurarse,
Y la gran herencia del dispositivismo moderno va a ser esa, la obediencia absoluta a la ley. Porque la derivación de esto, la consecuencia de esto es que si el ordenamiento y la comunidad que regula no tiene una norma básica, entonces la única forma de garantizar la eficacia del ordenamiento es la coacción, la obediencia absoluta a la ley. Y en ese contexto surge Carl Schmitt, confrontando efectivamente a Kelsen. Lo que pasa es que Schmitt, aunque es un nazi, es una persona que tiene una mente mucho más amplia que incluso la de Kelsen. Es una mente que piensa la historia, una mente que piensa la política, que piensa la Constitución y que piensa el derecho. Y se la gana Kelsen. Se la gana primero en su primera polémica. ¿Quién es el guardián de la Constitución? Kelsen va a decir el Tribunal Constitucional. Pero lo que va a decir Schmitt es, no, el guardián de la Constitución, en últimas, es el presidente. ¿Sí? Porque el presidente es el que le puede dar una visión no solamente procedimental, sino una visión de conjunto. La segunda es peor, ¿sí? Porque frente al contenido de la norma fundamental que Kelsen reclama como vacía, Carl Schmitt le va a decir, no, el contenido de la norma fundamental es político y es la distinción amigo-enemigo. Eso es lo que, de alguna manera, ambienta el holocausto, ¿sí? Porque el derecho queda, ya lo vamos a ver, amarrado a unos procedimientos, sin recurso de reposición, sin recurso de corrección, ¿sí? El nazismo iba a quedar en los juicios de Nuremberg y en los juicios de Tokio absolutamente evidenciado. El argumento de los criminales de guerra fue: somos inocentes porque actuamos de acuerdo a la ley, porque actuamos legalmente, ¿sí? Ya en ese contexto, imagínense, empieza el cuestionamiento y la reacción que va a provenir del justnaturalismo. Radbruch va a decir en el 47, en el marco de los juicios de Nuremberg y Tokio, la ciencia del derecho tiene que meditar de nuevo sobre la verdad milenaria de que hay un derecho superior a la ley, un derecho natural, un derecho divino, un derecho racional, no importa, llámenlo como quieran, medido con el cual la injusticia sigue siendo injusticia, aunque revista la forma de la ley, y ante el cual la sentencia pronunciada de acuerdo con esta ley injusta no es derecho. Ya aquí es el puntillazo al positivismo, es el puntillazo a la teoría pura del derecho, y eso hace que la humanidad, la conciencia jurídica, empiece a preguntarse cuál es el recurso del derecho ante la ley extremadamente injusta, y se rompa la ecuación entre derecho y legalidad, que es terrible para nosotros, porque es otra de las herencias que tenemos, ¿sí? Esto lo va a recoger más tarde Paul Ricoeur en dos textos preciosos: Amor y Justicia y Lo Justo. El derecho, ¿hacia qué debe inclinarse? ¿Hacia la justicia o hacia la legalidad? Ese es el drama, esa es la tragedia del derecho, ¿sí? Porque ya vimos en Auschwitz, ya vimos en los juicios de Nuremberg y Tokio qué le había sucedido al derecho por inclinarse a la legalidad, por arrodillarse a la legalidad. Por eso aquí ya se empieza a plantear que la corrección no es la segunda instancia. La corrección va más allá de la justicia procedimental. Y se empieza a preguntar el derecho cuál es la instancia de corrección de la legalidad en el derecho. Ahí viene el giro kelseniano inicialmente, ¿sí? Kelsen, en la segunda versión de la teoría pura del derecho, pone en cabeza del juez la posibilidad de corrección. Señor juez, usted es el que tiene que evitar que pase esto. No permita que vuelva a suceder lo que pasó en la Alemania nazi. Pero obviamente, al no cambiar la doctrina de la norma fundamental, Kelsen permite que el positivismo se deslice hacia el realismo. El juez creador de derecho, como lo va a decir expresamente en la segunda versión de la teoría pura del derecho, el juez es creador de derecho en los sistemas del common law y en los sistemas románicos, ¿sí?
pero también hacia la peor forma de justnaturalismo, porque son los valores del juez los que entran entonces a filtrarse en la decisión judicial. 2 años después de la publicación de la segunda versión de la teoría pura del derecho, va a apurar de la doctrina de la norma fundamental. A esta teoría no la puedo sostener, debo renunciar a ella. He renunciado a ella en el convencimiento de que un deber tiene que ser el correlato de un querer. Es decir, la norma fundamental sí tiene contenido material, no es mera condición lógico-epistemológica del sistema jurídico. ¿Y qué contenido material tiene? Pues, dice Kelsen, para los ordenamientos occidentales, tolerancia y pluralismo. Entonces ahí, ¿cuál pureza metódica? ¿Cuál neutralidad axiológica? Las decisiones en derecho son decisiones políticas. Y ahí entra Hart. Su primer capítulo en el concepto de derecho es perplejidades de la teoría jurídica. ¿Sí? Estoy aterrado, dice Hart. ¿Quién se le ocurrió decir que el derecho prima sobre la moral? ¿A quién se le ocurrió reducir el derecho a solo coacción? Señores fiscales, ¿sí? Señores jueces, señores abogados. ¿Sí? ¿Quién dijo que el derecho es positivo cuando el derecho es pura interpretación? ¿Sí? Ahí establece, para dar solución a esas perplejidades, un sistema jurídico dividido en reglas primarias y reglas secundarias. Dentro de la regla secundaria, la más importante, la regla de reconocimiento. Y hace una distinción clave para el derecho, la distinción entre el punto de vista interno y el punto de vista externo. Señores abogados, ustedes van a definir el punto de vista interno que predica la validez del ordenamiento, pero ustedes no van a predicar ni la legitimidad ni la eficacia del ordenamiento. Eso queda en manos del observador del sistema jurídico. Así se le quita el derecho, lo que había pasado en el ordenamiento nazi, de que porque era válido, entonces automáticamente era legítimo y automáticamente era eficaz. No, señores. Ustedes, ¿sí? Al César lo que es del César, van a predicar la validez, pero ustedes no van a predicar automáticamente a partir de ahí ni la legitimidad, ni la eficacia del ordenamiento. Y además de eso, va a plantear un derecho mínimo natural para permitir que en un momento dado, si el derecho no cumple esos mínimos, esas verdades lenguágicas, ¿sí? Entonces se puede invocar de nuevo la resistencia al derecho injusto. Obviamente Hart va a plantear ahí una ruptura muy interesante que ahorita retomamos. Paso muy rápidamente por esto de la recepción justeórica en Colombia. Es simplemente una invitación a que vuelvan a leer a Diego López y la teoría impura del derecho. Porque Diego muestra cómo nosotros consolidamos un formalismo jurídico, un sancocho trifásico del código napoleónico, de los métodos romanistas privatistas y de una mala lectura de Kelsen. Hay un pequeño resurgir del antiformalismo, pero ese resurgir del antiformalismo durante la República Liberal, durante la década de los 30, desgraciadamente termina consolidando lo que va a llamar Diego López un neoclasicismo, que se forma a través de las prácticas profesionales, que es lo que él llama una teoría jurídica sofisticada, naturalizada. Kelsen en Bogotá lo llama así, totalmente paralelo a la discusión justeórica y filosófica, porque esa era una discusión académica de facultades de derecho y de programas de filosofía del derecho que iba paralelo, que no alcanzaba a filtrar la práctica jurídica. Entonces ese neoclasicismo termina recogiendo ese Kelsen absolutamente formalista, ni siquiera el Kelsen crítico, ese Kelsen que además no tiene nada que ver con la discusión que les acabo de mostrar. Es un Kelsen plano, es un Kelsen instrumental, es un Kelsen tinterillo, leguleyo. Eso fue Kelsen, ese fue el Kelsen en Bogotá. Y eso empata más tarde con Luhmann, ¿sí? Y el concepto lumaniano que va a plantear un derecho, primero sistemas sociales cerrados, Luhmann frente a Parsons,
plantea sistemas sociales cerrados, autopoyéticos, que se tragan el entorno. El sistema jurídico es visto como un sistema autopoyético, como un sistema cerrado, como un sistema en últimas que no tiene que responder al entorno, que tiene que responder a su propia complejidad. Y por eso las preguntas filosóficas para Luhmann son inoficiosas: obediencia al derecho, derecho de resistencia, ni siquiera la norma fundamental, ni regla de reconocimiento. Toda esa discusión para Luhmann es intrascendente, eso no le sirve al derecho, porque el derecho simplemente se define por un imperativo: reducción de complejidad sociojurídica. Y sin embargo, pese, digamos, a esta lectura del derecho, Luhmann reconoce la necesidad legítima de desobediencia a la ley. ¿Por qué? Porque ese es un instrumento de reducción de complejidad sistémica. Donde yo veo que hay desobediencia a la ley, donde yo veo que hay ineficacia de la ley, pues esa ley no sirve. Así de sencillo. Esa ley tiene que cambiar, así sea válida. Ahí me está dando la realidad un criterio efectivo para que yo pueda, a partir de ello, quitarla, suprimirla, reformarla, transformarla. ¿Sí? Es el concepto de derecho vigente que toma Luhmann también del realismo. Es el derecho vigente, no el derecho válido. ¿Sí? Es el derecho que se puede aplicar, es el derecho que reduce complejidad sistémica. Y de ahí saltemos a Rawls, que en la línea de discusión viene después realmente de Hart. Hart publica su teoría en el 61, el concepto de derecho, y Rawls la está publicando, la teoría de la justicia, en el 71. Aquí en todo caso hay una ruptura que yo quiero que ustedes analicen, y es la ruptura que se da en la filosofía del derecho, entre la teoría analítica del derecho que desemboca en las teorías de la argumentación jurídica y la filosofía del derecho que desemboca en las teorías de la justicia. Aquí hay un rompimiento en la conciencia jurídica, ¿sí? Y la teoría analítica del derecho va a terminar reduciendo la filosofía del derecho simplemente a una problemática de argumentación jurídica, y va a quitar los grandes problemas de justicia, los problemas sustanciales de justicia social, de esa que estamos viendo en las calles hoy en día, del panorama del derecho. El derecho, básicamente, solo se va a preocupar de que argumentativamente esté bien articulado, pero no se va a preocupar de los problemas de justicia en las calles. Bueno, Rawls rompe con la teoría analítica del derecho y se perfila hacia la teoría de la justicia. En Rawls ya por primera vez, se empieza a responder la pregunta: ¿cuál es el recurso del derecho ante la ley extremadamente injusta? La respuesta de Rawls es: los principios de justicia. Pero Rawls los va a desarrollar desde el punto de vista externo, ¿sí? De Hart. Desde muy temprano, desde los 50, Rawls intenta responder a la pregunta de qué es la justicia, la pregunta histórica que había planteado el giro de la Corte Suprema de Justicia norteamericana en el caso de Brown versus Board of Education, es decir, frente a la doctrina de segregados pero iguales. Y se articula Rawls al movimiento por los derechos civiles. En últimas, déjenme decirle esto: Rawls recoge la voz del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la teoría de la justicia. Y critica al utilitarismo, porque la concepción del utilitarismo era de que la justicia era el bienestar de la mayoría. Pero la mayoría era la mayoría blanca. ¿Y qué entonces qué hacíamos con las otras 4 minorías? Con la negra, con la asiática, con la nativoamericana y con la latinoamericana. Esas también eran minorías, ¿sí? Entonces, Rawls dice: no sirve el utilitarismo, no sirve esa concepción de justicia como bienestar de la mayoría, porque eso básicamente afecta a las minorías. Aquí Rawls está recogiendo la herencia republicana, no del partido. No vayan a hacer la estúpida
la estúpida y pueril identificación entre el Partido Republicano y la tradición republicana, que es además en Estados Unidos una tradición republicana constitucional y una tradición política republicana de movilización ciudadana. Asume la teoría del contrato social críticamente, muestra que en Locke también hay, digamos, el favorecimiento de una democracia de mayorías, muestra que en Rousseau hay el favorecimiento de una democracia totalitaria y toma un elemento republicano de Kant, que es el consenso, para precisamente plantear una democracia consensual. Y idea, ¿sí?, plantea esta figura plástica, este procedimiento contrafáctico de consensualización que se va a denominar la posición original. Pero esa posición original es traducido a la realidad que esa posición original no es más que el consenso político al interior de un Congreso constituyente. Hay que leerse la teoría de la justicia entera, porque si se leen solo la primera parte, terminan pensando que Rawls simplemente planteó una posición original y con eso lo despacha. No. Al comienzo de la segunda parte, muestra Rawls que la posición original es el consenso político que se dio en Filadelfia, ¿sí? El consenso político que eventualmente se dio en la Constitución del 91. Los proyectos societales, ¿sí?, las fuerzas políticas que consensúan unos principios de justicia para a partir de ahí construir la arquitectura del Estado. Ahí, reinsisto, el republicanismo plantea el consenso, los liberales, el liberalismo plantea la regla de mayoría, las élites plantean la imposición de unos pocos, los neoliberales la ley del más fuerte, las dictaduras la imposición autoritaria, el estalinismo, el centralismo vertical, las vanguardias críticas, la agenda propia. Lo que hace Rawls es básicamente actualizar los principios de Filadelfia, iguales libertades para todos, favorecer al desfavorecido, a la luz de la crisis de la democracia liberal de los años 50 y 60, a la luz precisamente del movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos y las minorías en Estados Unidos. Pero aquí entra a plantear dos mecanismos de defensa de los principios, ergo de defensa de la Constitución. La objeción de conciencia, cuando una minoría siente que el primer principio está siendo vulnerado, iguales libertades para todos, y la desobediencia civil, cuando varias minorías sienten que el segundo principio, favorecer al desfavorecido, está siendo vulnerado. Recoge Rawls esa tradición de desobediencia civil desde Jefferson, Martin Luther King, Henry Thoreau, que siempre ha caracterizado al pueblo norteamericano, ¿sí? Porque no cometen la otra gran aberración absurda de identificar el gobierno imperialista norteamericano con lo que han sido las luchas populares en Estados Unidos, ¿sí? Y de creer que porque son gringos todos son malos, ¿sí? El pueblo norteamericano ha llevado luchas, ¿sí?, y las está llevando hoy en día. Las minorías están llevando hoy unas luchas contra la imposición de las mayorías blancas que tiene que ser apoyada por el mundo entero. Ese es el movimiento que hay de Black Lives Matter. Las vidas negras importan las vidas de las minorías, importan las vidas de las juventudes que están siendo masacradas aquí en Colombia, importan las vidas de las negritudes, importan las vidas de la comunidad LGTBI, importan las vidas de las mujeres, importan las vidas de los líderes sociales. Rawls va a concebir la desobediencia como un movimiento que reivindica la Constitución, ¿sí? Un movimiento que en todo caso es no violento, es público y político. Pero hay una discusión muy interesante que da Rawls, ¿sí? Esta es una tipología, digamos, que se deriva de Rawls. Aquí está el levantamiento del común, que es, digamos, la esencia del derecho natural. El derecho de resistencia que Hobbes
no se lo entrega al Estado. Y a partir de ahí, la tipología es un planteamiento de Jorge Male. Hay dos grandes ramas de la desobediencia, ¿sí? O del derecho a resistencia. De una parte, la desobediencia, que puede ser armada, criminal, civil, administrativa y eclesiástica, que no va contra la Constitución. Incluso la desobediencia armada defiende la Constitución. La desobediencia civil defiende la Constitución. Diferente de la disidencia, que es revolucionaria, anarquista, terrorista, pacífica, que es así, plantea un cambio de Constitución. Esas son las dos grandes ramificaciones, y a esa se une en la década de los 50, 60, la resistencia pacífica, que era, digamos, una derivación de Mahatma Gandhi y igualmente en parte de Martin Luther King, y una que provenía de la Segunda Guerra Mundial y que después va a ser retomada, por ejemplo, por Irlanda, que es la resistencia armada. Y entonces entra dentro de la tipología el concepto de resistencia, que ustedes van a encontrar muchas veces, por ejemplo, en un autor como Michael Randall, como resistencia civil. Pero esto es una, llamémoslo así, una tercera tradición, una tercera vía, una tercera proyección de este derecho de resistencia y cómo se trifurca en la modernidad tardía. Básicamente, después de una serie de influencias que tiene Rawls, de Hegel y de Marx, las últimas lecciones que dicta Rawls son de Hegel en filosofía moral y de Marx, que son las lecciones más extensas que dicta en filosofía política y que indudablemente dan un giro y dan, digamos, una contribución sustantiva a su pensamiento. Va a plantear Rawls, cerrando, digamos, su ciclo, digamos, de producción sustantiva con la concepción del overlapping consensus como el origen de una concepción política de justicia. Lo que trata de decir aquí Rawls es que la justicia siempre es el producto de un consenso político, ya sea un consenso político constituyente, ¿sí?, en el marco de un congreso constituyente, o ya sea un consenso político en el marco, incluso, déjenme decirlo así, en el marco de un proceso de conciliación de la sociedad, un proceso de conciliación que desemboque en un gran proyecto societal, porque ese proyecto societal es precisamente la concepción política de justicia que tiene que ser la instancia de corrección del ordenamiento, del sistema jurídico. Tanto Rawls, tanto Dworkin como Alexis van a recoger, ¿sí?, después del planteamiento de Rawls y después de las 4 respuestas que habíamos visto en Radbruch, en el Kelsen II, en Hart y en el mismo Rawls, los principios como instancia de corrección dentro del ordenamiento. Ya no lo van a desarrollar desde el punto de vista externo, desobediencia civil, en manos de la ciudadanía, democracia contestataria. Esa es la democracia. El republicanismo tiene una lectura dual de la democracia. La lectura de democracia disputatoria, cuando yo le exijo al Estado que cumpla con sus deberes, ¿sí?, que me cumpla con sus deberes. Pero si el Estado no me cumple, entonces yo paso a una modalidad de democracia contestataria. Es decir, yo entro a la movilización ciudadana. Yo entro a la movilización ciudadana que puede tener expresiones de desobediencia civil, ¿sí? Y esa desobediencia civil, efectivamente, que yo considero, digamos, que dice Rawls, considera política y no violenta, obviamente tiene manifestaciones de fuerza. La movilización ciudadana es una movilización y es una expresión de fuerza, ¿sí?, que obviamente tenemos que diferenciar de las expresiones vandálicas. Pero la desobediencia civil es una expresión de fuerza, tiene expresiones de fuerza y tiene que ser garantizada y respetada precisamente por el ordenamiento. Porque si el ordenamiento no la respeta, obviamente, ¿qué sucede? Radicaliza la desobediencia civil.
Esa es la gran discusión que da Rawls con Musgravi, cuando dice, en un momento dado, si las mayorías, y las mayorías formales en un gobierno, incluso en un legislativo, no ceden, no concilian, son ellas las responsables de la radicalización de la desobediencia civil. Ahí los desobedientes civiles tienen que evaluar hasta dónde la radicalización es más perjudicial o menos de sus propios objetivos como desobedientes civiles. Pero esto lo hacía Rawls desde el punto de vista externo, ¿sí? Pero no se había desarrollado el mecanismo interno. Eso lo va a hacer Dworkin y Alexis. Y entonces los principios de justicia, ¿sí? Perdón, los principios del ordenamiento, que son los principios de justicia, van a ser los principios tanto en Dworkin, en su relectura del Constituyente de Filadelfia. ¿Qué es lo que dice Dworkin? Dice, los principios de Filadelfia fueron principio de igualdad y principio de igual consideración y respeto. Esos son los grandes principios del ordenamiento jurídico-moral, porque el derecho siempre tiene una base moral, ¿sí? Por eso dice Dworkin, el fundamento de la teoría constitucional es la teoría moral. Esos principios se juridizan como debido proceso, como tratamiento equitativo y constituyen el dique natural del ordenamiento. Mientras que las leyes que están formuladas desde mayorías legislativas están inspiradas por directrices políticas. Por eso yo siempre invoco el homenaje que se hizo en el Camilo Torres de la Universidad Nacional, en el auditorio de la Facultad de Derecho, al exmagistrado Edgardo Villamil, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y a mí me emocionó mucho cuando el magistrado Villamil, con lágrimas en los ojos, le pedía a sus estudiantes, que hoy son profesores de la Facultad de Derecho, que le enseñaran a sus estudiantes a cuestionarla, que no le enseñaran a sus estudiantes a tragarse la ley como si la ley no hubiera sido inspirada por fuerzas políticas en un congreso legislativo. El abogado no puede ser tan ingenuo, no puede ser tan cándido de creer que las leyes son formuladas jurídicamente como expresión de una voluntad general y que no tienen un sentido político, tienen la directriz política de las mayorías legislativas. Y por eso Dworkin entonces establece la prioridad de los principios sobre las directrices políticas, que van a ser de mayorías y que van a querer echar y reversar siempre los principios que son de consenso para desfavorecer a las minorías en favor de las mayorías. Y entonces el ideal regulativo de la decisión judicial, que incluso de una manera muy poética Dworkin invoca como una hermenéutica estética y una hermenéutica ética del texto jurídico, válido para los sistemas románicos y válido para, por supuesto, el common law, donde se comprenda el derecho, no como mera leguleyada, no como mera ley, sino que se trate desde ese marco que es el juez Hércules, de comprender el derecho de una manera humana y no de una manera meramente procedimental. Son los principios los que, por tanto, permiten, desde esta interpretación estética, ética del ordenamiento, ¿sí?, de los principios, ser la instancia de corrección de la legalidad. Y cuando eso no se produce, entonces, y ahí es más radical Dworkin que Rawls, el objetor de conciencia se vuelve un desobediente civil, y el desobediente civil es un objetor de conciencia. Y va a recoger lo que ya había dicho Jefferson, Dworkin. Si no estamos de acuerdo con una ley, así el Tribunal Superior la declare válida, tenemos la obligación moral de desobedecer. Es una radicalización de la filosofía moral kantiana frente a la filosofía jurídica y política que fue más tibia en Kant. Lo que va a hacer Alexis
es en un sentido paralelo. Para recoger los principios habermasianos, solo son válidas las normas que cuenten con el consentimiento de todos los participantes en un discurso práctico. Va a plantear eso dentro de los procedimientos jurídicos. A esto se lo llama la estabilización del punto de vista consensual dentro de los procedimientos jurídicos, que es el sustento del sistema oral. El sistema oral se fundamenta acá, en Habermas y en Kant, y en Robert Alex. Y a partir de ahí va a plantear un concepto de derecho. Véanlo bien. Yo les dejo esta presentación después para ustedes, para que todos accedan a ella. Derecho es un sistema que formula una pretensión de corrección, ¿sí? Y al que pertenecen principios a fin de satisfacer esa pretensión de corrección. Derecho es posibilidad de corrección. Óiganlo bien, derecho no es ley, derecho es posibilidad de corrección. Y el derecho válido es el derecho que implica una justificación moral basada en la posibilidad de corrección. Fíjense que lo que están diciendo estos autores, que es clave y que nosotros también hemos tergiversado porque hemos hecho una lectura silogística de la ponderación, que es lo que estamos desarrollando incluso a nivel constitucional, es que la corrección es una corrección político-moral, no es una corrección procedimental. Es una corrección político-moral. Y esta tendencia la vamos a ver incluso retomada por Habermas. Habermas recoge esa teoría crítica del derecho que encontramos en Benjamin, en Horkheimer, en Adorno, en Marcuse. En Benjamin, que es terrible, recogiendo la herencia judía, ¿sí? El derecho demoníaco y alienador. Horkheimer, el derecho instrumental y autoritario. Adorno, el derecho masificador y deshumanizante. Marcuse, el derecho hegemónico y unidimensional. Los abogados de la Escuela de Frankfurt, Newman y Hirshheimer, que van a plantear cómo en el derecho, ¿sí? Incluso en el constitucionalismo liberal, por el formalismo, se filtra la distinción amigo-enemigo. Y por eso ellos llaman a potenciar la libertad política en el mundo de la vida y a potenciar la justicia política, es decir, el consenso político frente a la justicia procedimental. Por eso es que Reyes Mate, recogiendo esa herencia frankfurtiana, va a decir en ese artículo de mi maestro Guillermo Hoyos, hay que sacar del infierno al derecho. Sacar del infierno al derecho es sacarlo del procedimentalismo. Es comprender que la justicia procedimental tiene que tener una dimensión de corrección político-moral. La justicia procedimental se corrige de dos maneras. Primero, en las calles, como ustedes lo están viendo, en la movilización ciudadana, en la democracia contestataria. Y segundo, se corrige internamente cuando desde una instancia político-moral se entra a darle un sentido, y ya lo vamos a ver, político a la decisión judicial. Habermas hace en teoría de la acción comunicativa uno de los diagnósticos más iconoclastas sobre el derecho. El derecho es un instrumento de cosificación del mundo de la vida. Cuando reemplazamos las tradiciones vivas por normas jurídicas, enfriamos las relaciones sociales, cosificamos el mundo de la vida. Para eso él concibe la ética del discurso. La ética del discurso básicamente es la posibilidad de enfrentar esa cosificación del mundo de la vida, de descosificar el mundo de la vida a través de ¿qué? Pues básicamente del consenso. Solo son válidas las normas que tengan el consentimiento de todos los participantes en un discurso práctico. ¿Por qué se levantan contra la ley? Porque las leyes no fueron fruto del consenso. Ni fueron fruto del consenso en los legislativos, porque se impuso la seca decisión mayoritaria de mayorías legislativas que históricamente en Colombia han sido de derecha, que ni siquiera oyen a la oposición, ¿sí? Y que mucho menos oyen a los afectados. Principio 1.
Solo son válidas las normas cuyo cumplimiento pueda ser libremente aceptado por los afectados. Cuando esas dos condiciones no se dan, entonces podemos invocar la desobediencia civil. En su teoría del derecho, no voy a profundizar en ella, Rawls recoge, digamos, una noción de que el derecho no solamente tiene que garantizar integración sistémica, también tiene que garantizar integración social. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo puede garantizar la integración social cuando al nivel más alto de justicia constitucional, y él va a la Corte Suprema de Estados Unidos, simplemente, digamos, para ejemplarizar su idea, porque no retoma el Tribunal Constitucional alemán, porque para él el Tribunal Constitucional alemán se orienta por una metodología de la ponderación del caso concreto que propicia decisiones buenas para algunos y no decisiones justas para todos, lo mismo que para la Corte Constitucional colombiana. Va entonces a la Corte Suprema de Justicia y muestra cómo en los casos difíciles los magistrados toman decisiones políticas. Ya lo había planteado Duncan Kennedy. O toman decisiones desde un paradigma liberal de democracia formal, donde el sistema económico no es intervenido, o toman decisiones desde un paradigma republicano de adjudicación constitucional que rescata la democracia directa, que rescata la deliberación ciudadana. Habermas aclara que se simpatiza con el paradigma republicano, pero que ese paradigma tiene un problema y es que puede etitizar la vida pública, que puede darle un sello ético de la mayoría más militante a la decisión judicial, a la decisión constitucional. Entonces, dice él, hay que ir a un tercer modelo de democracia, que él va a tratar de ilustrar con esto que se llama modelo sociológico de política deliberativa de doble vía, de un sociólogo de la democracia, Bernard Peeters, alemán. No puedo entrar, digamos, en detalle en el modelo, pero el modelo lo que quiere plantear es que los insumos que tiene el derecho realmente para imbuirse de legitimidad no provienen de la periferia interna, que es la periferia de los actores estratégicos, que es la periferia de los gremios, que es la periferia de las instituciones, que es la periferia de los sujetos privados, sino de la periferia externa, de la sociedad civil hegeliana, que es la que efectivamente está constituida por los contrapúblicos, por los públicos contrahegemónicos, y el término es de una feminista, de Nancy Fraser. Entonces, si el juez constitucional quiere tomar decisiones justas para todos y no decisiones buenas para algunos, tiene que ver esa periferia externa. Y esa periferia externa tiene como instrumento de expresión la desobediencia civil. Y aquí viene entonces este planteamiento de Habermas sobre la desobediencia civil, que se la deberían leer con cuidadito los fiscales y los jueces. La obediencia a la ley tiene que darse desde el reconocimiento voluntario de la justicia, que late en todo ordenamiento jurídico. Son los desempleados y los desfavorecidos los primeros en experimentar la injusticia. La presión de la desobediencia civil suele ser la última oportunidad de corregir los errores en el proceso de aplicación del derecho. Los tribunales tienen que admitir que la desobediencia civil no es un delito como los demás. La Constitución y el Estado democrático de derecho se justifican en unos principios que no se agotan en el ordenamiento jurídico positivo. Y si se persigue la desobediencia civil como si fuera un delito, se incurre en la resbaladiza pendiente del legalismo autoritario de Carl Schmitt, que niega la sustancia humana de lo multívoco cuando la democracia se alimenta de él. La tercera escuela de Frankfurt va a plantear incluso la desobediencia civil como praxis simbólica. Fíjense lo que está pasando.
Fíjense lo que estamos viendo, esa democracia contestataria en estas expresiones de una que hay que diferenciar del vandalismo. ¿Sí? Vandalismo es otra cosa. La desobediencia civil como praxis simbólica que estamos viendo en la juventud. ¿Sí? Que estamos viendo en esa juventud militante, en esa juventud alegre, en esa juventud que en un momento dado se defiende de la agresión, ¿sí? Pero que no es vandalismo. Ahí no hagamos esa ecuación perversa que están haciendo los medios de comunicación, muchos de ellos, la gran mayoría, de identificar o de querer identificar para la audiencia protesta legítima con vandalismo, con bloqueos, para legitimar todo el paquete. ¿Sí? Eso es una, perdónenme la palabra, una bellacada. Y yo los invito, ojalá nosotros pusiéramos todos los recursos jurídicos a nuestro alcance para confrontar esos medios de comunicación, porque eso es una ofensa a la cultura política, ¿sí? Y a la formación política de nuestra ciudadanía. Tratar de hacer esa ecuación perversa entre protesta legítima, bloqueos y vandalismo, ¿sí? Que no tiene nada que ver. La desobediencia es una praxis simbólica. Eso es lo que estamos viendo. La desobediencia se puede expresar en múltiples formas, ¿sí? Que son muy formas no violentas, pero que son formas que no son tampoco cándidas y que tampoco se van a dejar atropellar. Entonces, la Escuela de Frankfurt va a terminar planteando una corrección que va más allá de la justicia procedimental, que es constitucional en clave política e ideontológica, de decisiones justas para todos, no de decisiones buenas para algunos. Y ahí viene un autor que los invito a leer, Klaus Gunther, ¿sí? También de la Escuela de Frankfurt, que va a plantear que la pretensión de corrección se concreta en el principio de coherencia, ese que ustedes ven en las teorías de la argumentación, pero leído críticamente, no reducido meramente a filosofía analítica. Y ese principio de coherencia, Klaus Gunther lo sustenta en el equilibrio reflexivo de Rawls, en la ética del discurso de Habermas y en el derecho como integridad de Ronald. Simplemente para que lo investigue. La corrección, por tanto, es político-moral como consensual discursiva, como integral y como razonable. Reflective Equilibrium Rawlsiano. Y terminemos y vayamos terminando con esta figura. Si me lo permiten, ¿no? Juan Carlos me dirá, esta es la fase ya final. Porque yo quiero que en todo caso, a partir de Foucault, no voy a entrar, digamos, desde las palabras y las cosas, como él entra a mostrar que todas las ciencias humanas, sociales y el derecho son pseudociencias, porque son pseudoideológicas, porque manejan, digamos, un instrumental epistemológico supremamente ambiguo, supremamente débil, ¿sí? Y que por tanto no pueden llamarse ni las ciencias sociales, ni las humanas, ni el derecho, mucho menos ciencias emancipatorias. El derecho no es emancipatorio. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí, entra Foucault desde el 67 a estudiar los dispositivos disciplinarios, los poderes disciplinarios, ¿sí? Porque precisamente la idea es que como su estatuto epistemológico es tan débil, y por eso utiliza las meninas de Velázquez, como todos están viendo o buscando al hombre donde el hombre no está, como todos están pontificando sobre el ser humano donde el ser humano no está, que todos miran a la nada en el cuadro de Velázquez, pero nadie mira dónde está el objeto del cuadro, que es en el fondo, en el reflejo de los reyes católicos. Ese es, digamos, la paradoja del pensamiento moderno. Como nadie sabe qué es el hombre, entonces se inventan un hombre, se inventan una imagen de hombre, una imagen de sociedad, lo llaman humanismo, y lo que están realmente haciendo es imponiendo un dispositivo de poder.
Entonces empieza, digamos, la reflexión de Foucault sobre el poder, el cuestionamiento a los postulados convencionales del poder que habían sido, digamos, comunes a todos los paradigmas políticos en la modernidad, y básicamente termina planteando que el poder no es el Estado, que el poder es una gran red móvil, que el poder asimila la verdad, que asimila el saber, que toda relación social es poder, pero que en toda expresión de poder hay posibilidad de resistencia. Y entonces de aquí, la tipología que les había planteado antes recoge la noción Foucaultiana y la une con la resistencia pacífica de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, con la resistencia más radical armada de las milicias, ¿sí?, en los países invadidos en la Segunda Guerra Mundial, que después será recogido en otras latitudes, en Sudáfrica, en Irlanda, en su lucha contra el imperio británico, y digamos, se amalgama esta noción de resistencia que muchas veces vemos invocada desde Foucault y desde el postestructuralismo francés y en parte el posmodernismo en este concepto de resistencia. La tipología queda, por tanto, así ya completa. La desobediencia no va contra la Constitución, ¿sí? Puede haber una desobediencia armada en defensa de la Constitución. La disidencia puede ser revolucionaria, anarquista, terrorista, pacífica, y esa sí busca un cambio de sistema, un cambio de constitución, y entre las dos surge la resistencia, ¿sí?, que ya hoy en día connota tanto resistencia pacífica como resistencia armada en esta tercera acepción que proviene en últimas de ese planteamiento del derecho de resistencia que Hobbes en un momento dado hizo en la modernidad temprana y que no le entrega al Estado. Y termino con las feministas, ¿sí? Los Critical Legal Studies tienen una serie de proyecciones y quizás de los más importantes, la jurisprudencia feminista. El sistema legal convalida la discriminación contra la mujer. Fíjense nomás acá la Corte Constitucional, que no puede tener un número más plural de mujeres, o que convalida la cuota del 30% para mujeres, que es realmente absurdo, ¿sí?, que es legitimar, ¿sí?, y convalidar la desigualdad de las mujeres, ¿sí? Pero lo interesante es, y este es el planteamiento de Patricia Williams y Wendy Brown, de que el derecho no es emancipatorio, de que los derechos se han convertido también en el recurso ideológico del ordenamiento, ¿sí? El neoliberalismo defiende los derechos, ¿sí? La emancipación va más allá de los derechos. La emancipación es política. La emancipación empieza en la política. Después será recogida por el derecho. El derecho es un momento reivindicatorio, pero el derecho no es emancipatorio. La emancipación recogen ellas de una manera muy sui generis al joven Marx de la cuestión judía. Es política. La política es la que nos da la dimensión de la emancipación. Después será recogida por el derecho, o podrá ir de la mano del derecho reivindicatorio, pero no reduzcamos la emancipación a los derechos ni al derecho, ¿sí?, porque la emancipación es la movilización. La emancipación está en la democracia contestataria. La movilización está en las calles. La emancipación está en las calles. Y es desde esos reclamos, ¿sí?, legítimos, justos, en el marco de la desobediencia civil, que en un momento dado el Estado oye la voz de la perfección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Como siempre, un placer escucharle. Y por supuesto, en estos momentos también le doy la bienvenida al profesor Álvaro Durán Bruno, al profesor Nixon Torres, la profesora Isabel Romero Vieco y al profesor Ricardo Perona, quien hoy se unen en estos momentos a esta mesa,
Doctor Oscar, indudablemente en estos momentos tan, digamos, determinantes en la política nacional, se hace más legítima su argumento y por supuesto, el peso de todos esos referentes teóricos que hoy tienen más vigencia que nunca.